Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a continuar abordando con esta nueva entrega, con este nuevo video tutorial, lo que es la serie de Programando con C Sharp. Recordar que estamos abarcando todo lo relacionado con la programación orientada a objetos. Ya hemos abordado diferentes temáticas de este aspecto de la programación orientada a objetos que es tan importante en la programación que sea hoy en día. De la programación orientada a objetos hemos visto muchos temas, como he dicho. Estamos abordando, recordemos, lo que es el tema del uso e implementación de interfaces en C Sharp. Eh, quien les saluda, el profesor Mauricio Vargas. ¿Y qué vamos a ver en este video? Recordar que en el video anterior, el video 65 de esta serie, quedamos pendientes de resolver la ambigüedad, ¿verdad? De métodos iguales en diferentes interfaces. Entonces tenemos el caso de que dos interfaces contienen o implementan exactamente un método que se llama igual, que recibe igual un número de parámetros y que retorna un dato del mismo tipo. Y además, encima de todo, ¿verdad? Como dije, el método se llama exactamente igual. Entonces vamos a ver cómo finalmente resolvemos esa situación que quedó ahí pendiente en el video anterior. Finalmente, a manera de resumen de este caso, este video, veremos las restricciones principales en cuanto al uso de interfaces se refiere. Bueno, vamos a irnos entonces directo al código para seguir trabajando entonces y explicar en definitiva cómo resolver la situación que nos planteaba la problemática anterior, en el video anterior, al final del mismo. Entonces, si mal no recordábamos, ¿verdad? Entonces estábamos trabajando aquí en la clase caballo, que hereda nada más y nada menos que de tres interfaces distintas. Resulta ser que tenemos el problema, y de hecho voy a hacer algo nada más para poder compilar adecuadamente. En total no utilicé no implementé esta interfaz acá en humano, voy a eliminarlo para que no nos dé ningún error. Y este método, simple y sencillamente, por razones de conveniencia, me lo voy a llevar lo voy a llevar aquí arriba. Lo voy a poner abajo de el constructor, simple y sencillamente por cuestiones más prácticas. Entonces, recordar que entonces teníamos que el método, ¿verdad? El método public integer, ¿verdad? Número de patas. Este método, tenemos la disyuntiva de que entonces a quién está haciendo referencia, porque este método está definido dentro de la interfase y animales y deportes y también, perdón, está definido dentro de la interfaz y mamíferos terrestres, ¿cierto? Que indica, o la consulta es cuántas patas tiene el animal, en este caso 4. Y también está implementado en la interfase y salto con patas. Entonces, en el caso de la interfase y salto con patas, lo que está preguntando o lo que debemos de devolver es que de esas 4 patas, ¿con cuántas patas se impulsa? O sea, salta el caballo. Pues en este caso, que hasta donde yo sepa y he visto, ¿verdad? La hípica es con 2 patas. Entonces, no nos está marcando error porque obviamente en principio lo estamos definiendo el método para ambos. Eh, pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo sé yo entonces a cuál de los dos se está refiriendo? ¿De cuál de las dos interfaces este método estaría implementándose? Bueno, entonces para poder solucionar esa problemática, vamos a iniciar eh, yéndonos directamente a lo que es el método y vamos a hacer algo.
Vamos a eliminar primero y antes que todo el modificador de acceso del método, ¿verdad? El public en este caso. Y ahora vamos a irnos directamente a nuestro método y adelante del método vamos a incluir el nombre de la interfase, ¿verdad? Y vamos a activar el menú de ayuda contextual, la ayuda del intelligence, ¿verdad? Y vean que aquí al indicarle yo punto, me arroja el método que pertenece a esa interfaz. Pues obviamente elimino este otro, ¿verdad? Eliminamos ese otro y básicamente en estos momentos ya tendríamos en principio, ya tendríamos en principio entonces resuelto el problema para la interfase y mamíferos terrestres. Vean que ahora me genera otro problema. Ahora me está marcando un error, pero en la interfase y salto con patas. Porque ya con este código estamos haciendo referencia a que este método que acabamos de implementar es el método que nos indica el número de patas que tiene nuestro mamífero, en este caso el caballo, y que es lo que se pregunta a través del método de la interfase y mamíferos terrestres. Bueno, para solucionar el problema, por lo menos de momento, con este código, ya que si ponemos el cursor encima de nuestra interfase, dice que caballo no implementa el miembro de la interfaz y salto con patas, punto no patas. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a crear un método, ya saben, sin el modificador de acceso. Aquí vamos a poner entonces el nombre de la interfaz y salto con patas. Activamos la ayuda del menú contextual. Llamamos al método, ¿verdad? Al método numpatas y finalmente creamos el método y retornamos el valor, en este caso 2, porque aquí lo que nos está preguntando es con el número de patas que el animal salta. Y como vemos, en principio hemos solucionado, por lo menos a nivel de la clase, la situación de los errores que nos estaba marcando. Pero esto nos va a generar otro problema, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir al menú, perdón, al método principal y recordar que nosotros teníamos una instancia, ¿verdad? Una instancia eh, de, de caballo, que la habíamos denominado mi caballo, ¿sí? Y pues habíamos llamado al método número de patas para indicar el número de patas que tenía mi caballo. Y vean que ahora se está marcando un error, porque entonces resulta ser que este método que estábamos utilizando acá, ahora por los cambios que hicimos, me está marcando un error. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Pues acto seguido, vean lo que vamos a tratar para solucionar este problema. Porque el punto es que ahora, eh, cuando llamemos, cuando llamemos los métodos de la clase que estamos implementando, en este caso caballo, a cuál método me refiero, a cuál método está llamando, a cuál número de patas, si al de la interfase y mamíferos terrestres que me pide el número de patas, o al de la interfase y salto con patas que me está preguntando con cuántas patas salta el caballo, el animal en este caso. Entonces, esa es la problemática que se plantea, ¿verdad? Porque entonces yo no sé en estos momentos eh, en relación a qué método, ¿verdad?
de, de esos dos que tiene la clase caballo, que está implementado a través del objeto de instancia mi caballo. eh, entonces, ¿a cuál de los dos métodos me estoy repitiendo? Y vean que principalmente en estos momentos el error que me está marcando acá, sobre todo obedece a lo siguiente, ¿verdad? Porque resulta ser que, por ejemplo, mi caballo, punto, ¿verdad? Vean que en estos momentos ya no tengo el método del número de patas, ya no lo tengo, ¿verdad? De todos modos no lo debería tener porque no sé a cuál del número de patas se refiere, a cuál de los dos métodos. ¿Y esto por qué, a qué se debe? Pues se debe a que dentro de la clase caballo recordemos que nosotros eliminamos en ambos métodos el modificador de acceso. Vean que si yo en estos momentos agrego el modificador de acceso, por ejemplo, en este método, ¿verdad? Si yo agrego en estos momentos el modificador de acceso, vean que automáticamente aquí me marca un error, ¿verdad? Ya no es válido, ya yo no lo puedo utilizar, ¿verdad? Entonces, básicamente por eso es que en estos momentos, en el programa principal, que es donde estoy llamando yo al método, me está marcando el error, este error que está acá. Y tampoco, ¿verdad? Por haber dejado de ser público el método NumPatas, por eso es que ya no me aparece en los métodos disponibles, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Aquí hay que hacer un cambio un poco drástico en el código. Y aquí vamos a aplicar un principio que vimos unos videos atrás. Y tenemos que poner mucha atención en qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y obviamente, entonces eso muy posiblemente los lleve a ustedes y sé que deben de estar este, eh, pensando en estos momentos, deben de tener en sus cabezas, entonces, profesor, entonces en el caso de la clase caballos, si yo no voy a tener acceso, ¿verdad?, a estos dos métodos, ¿verdad?, al método de número patas de la interfase y mamíferos terrestres y al método de número de patas y salto con patas, entonces si no son públicos, ¿qué utilidad tienen? Entonces, ¿para qué los implementé? ¿Para qué los creé dentro de esa? Pero la verdad es que sí se puede llamar desde afuera, ¿verdad? Pero hay que hacer una modificación en nuestro código, ¿verdad? Que es lo que les está indicando eh, al cambio que les mencionaba, al cual ustedes tienen que poner muchísima atención, porque aquí es donde los conceptos a veces hay que repetir una y otra vez este video tutorial y hay que analizarlo con detenimiento porque hay que comprenderlo, ¿verdad? Para posteriormente poder aplicarlo de forma correcta. Y es que aquí para poder solucionar este problema, les decía que vamos a aplicar un concepto que vimos hace unos videos atrás vimos un concepto en programación de ¿verdad? Es un. Ese concepto lo vimos hace un ratillo ya, no recuerdo exactamente en estos momentos en qué número de video fue, pero vamos a utilizarlo para poder solucionar nuestro problema actual. eh, Posiblemente van a tener que irse a buscar ese video, darle un repaso para entender el concepto, porque yo obviamente no voy a volver a explicar, ¿verdad?, en este video tutorial todo el concepto, ¿verdad?, relacionado a este término, porque esa no es la razón de ser de este video tutorial. Bueno, y esta, pues en definitiva será la forma en la que vamos a poder acceder ya sea al número de patas de uno u otra interfaz a través de la aplicación de ese principio. Ok, entonces según
el principio que habíamos aplicado de es un, si no lo recuerdan muy bien o si usted no lo ha visto porque ingresó directo a este video, pues les recomiendo que busque ese video y repase el concepto. Ok, pero según este concepto, ¿verdad? Yo podría crear un objeto de la clase I, mamíferos terrestres, y llamar a este objeto como nosotros queramos. Yo, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Lo voy a llamar I mi caballo, por ejemplo. Y decir que este objeto es igual a un objeto de tipo caballo. Aquí estaríamos aplicando perdón, aquí sería mi caballo. Aquí estaríamos aplicando entonces el principio, aquí tengo que quitar este igual, ok, perfecto. Aquí estaríamos aplicando, este es mayúscula, el que está hecho un caballo soy yo. Ok, aquí en definitiva estaríamos aplicando el principio el principio de sustitución, ¿verdad? Que vimos en ese video anterior. Esto porque la clase caballo, ¿verdad? La clase caballo hereda esta interfaz, ¿cierto? La clase caballo hereda esta interfaz. Eso lo vimos, lo hemos hecho y lo tenemos claro, ¿cierto? La clase caballo implementa o hereda la interfaz y mamíferos terrestres. Hasta ahí estamos. De ahí que entonces podemos utilizar el principio es un. ¿Se recuerdan cuando estábamos trabajando con empleados, directores y secretarias que decíamos que un, un jefe es un director? No. Un director es un empleado, sí. Una secretaria es un empleado, sí. ¿Recuerdan? Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que estamos indicando acá es que un caballo, ¿verdad? Un caballo es un mamífero terrestre. Y una vez que hemos hecho esto, ¿verdad? Lo que tenemos que utilizar es el objeto, ¿verdad? Del tipo y mamífero terrestre para llamar al método, ¿verdad? Número de patas de esta interfaz. ¿Verdad? Así que ha claramente definido cuál es el método y a qué número de patas me estoy refiriendo. Porque recordemos que cada una de estas interfaces, si bien es cierto, tiene el mismo método, esa misma interfaz se utiliza para recolectar información distinta y diferente. Así que ahora nos vamos a ir en donde yo estoy implementando, tratando de utilizar, perdón, el método número de patas y voy a indicar que en este caso se refiere al objeto y mi caballo, ¿verdad? Y mi caballo, que aquí me está marcando un error, que esto es en minúscula. Tengo que llamarlo exactamente igual como el objeto que creé acá. Entonces, vean que ya se me eliminó el error. Y aquí lo que estamos haciendo es ni más ni menos que implementar, ¿verdad? El uso del método del número de patas, pero ahora vea cuando yo coloco el cursor encima de mi objeto, dice que y mamíferos terrestres y mi caballo. Quiere decir, ¿verdad? Que estoy frente a un objeto que ahora es del tipo y mamíferos terrestres. Correcto. Y por el principio de es un, ¿verdad? Entonces, un caballo es un mamífero terrestre. Así que de esta forma, ya C#, ¿verdad? Logramos que supiera
que el número de patas al que yo me estoy refiriendo es al de la interfaz y mamíferos terrestres, porque el objeto que yo cree es del tipo y mamíferos terrestres. Y a su vez, ¿verdad? Mi caballo es, ¿verdad? Un mamífero terrestre. Entonces ahí estoy aplicando el principio de sustitución. Ahora veamos entonces esto en acción, ¿verdad? Vamos a ver qué es el dato que nos trae. Entonces recordemos que este nos debe traer un 4. El número de patas, ¿verdad? El número de patas que tiene un animal, que es lo que me está pidiendo la interfaz y el método número de patas, me está indicando eso, que debe de ser el número de patas. Y recordemos que por aquí tenemos la clase caballo, ¿verdad? La clase caballo y su implementación del método numpatas de y mamíferos terrestres me debe retornar un 4. Pues debería ser lo mismo, debería ser exactamente lo mismo para el caso de que me retorne el dato que tiene el método numpatas, pero de la interfase y salto con patas. Pues eso es muy sencillo, simple y sencillamente pues puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Puedo hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer nada más para cambiarlo aquí. Puedo decir que entonces yo voy a crear un objeto, pero ahora del tipo y salto con patas, ¿verdad? Y salto con patas. Pero ahora el método que voy a implementar numpatas, veamos aquí, coloquémoslo aquí, vean que ya no va a ser el de la interfase anterior y mamíferos terrestres, sino que es con la interfaz y salto con patas. Entonces, este objeto que yo acabo de crear, ¿verdad? Este objeto que yo acabo de crear es del tipo y salto con patas. El número de patas, aquí, bueno, tendremos que cambiar el mensaje, el número de patas. Para saltar, no sé, es 2 puntos y ahora nos debería traer un 2, que es el dato con que que nos retorna el método, ¿verdad? El método de la interfase y salto con patas. Y veámoslo efectivamente. Ajá, el número de patas para saltar es 2. Porque ahora ya C# sabe que el método numpatas se refiere al de la interfase y salto con patas. Bueno, sé que es un concepto que no es así como súper sencillo de comprender. Van a tener que ver y devolverse posiblemente a ver el video del principio de sustitución, ¿verdad? Haciendo la pregunta es repasar ese video, luego venirse y repasar una y otra vez este video para poder entender del todo ese concepto. Bueno, tal vez una más o menos buena noticia es que tal vez estos casos no son del todo tan comunes en la programación, pero mi obligación, ¿verdad? Mi obligación es abarcar la mayor cantidad de posibilidades que ustedes se puedan encontrar en sus futuros desarrollos, porque así como pueden ser desarrollos que ustedes hagan desde cero y ustedes pueden evitarse estas situaciones, pueden ser que los pongan a hacer mantenimientos en programas, en desarrollos que ya estén hechos y se encuentren un error como de este tipo y ustedes no sepan, ¿verdad?, cómo entrarle, cómo solucionarlo. Es más, ni siquiera sabrían entender por qué se está dando la situación. Entonces es mi obligación abarcar todas las posibilidades que ustedes se puedan encontrar en el futuro. Bueno, ahora para finalizar este video vamos a ver la segunda parte que mencionaba en la presentación al inicio en cuanto a valorar algunas de las restricciones que podemos encontrarnos en cuanto al uso de las interfaces. Entonces vamos a ir un momento a la presentación nuevamente para
ver ese tipo de restricciones que nos podemos encontrar. Ok, restricciones que podemos encontrar en la implementación de interfaces. Dentro de una interfase no se permite definir campos, o sea, variables en las interfaces. No se suelen definir constructores. No se pueden, perdón, no se suelen, no. No se pueden definir constructores. Son estructuras sumamente simples y sencillas, como vimos, que tienen prácticamente un fin único. Bueno, no se pueden definir destructores, ese es un tema que tenemos aún pendiente, que vamos a ver más adelante, pero lo adelanto en el tema de las definición de interfaces. Pues ustedes se imaginarán que si lo que hace un constructor, ya lo saben, se podrán imaginar más o menos lo que hace un destructor, pero eso lo veremos más adelante. No se pueden especificar, ¿verdad? Modificadores de acceso en los métodos, ¿verdad? Adelante de cada método, como normalmente lo hacemos en los métodos comunes que definimos en las clases, que los definimos como public, ¿verdad? Para que sean de acceso desde cualquier parte. En el caso de los métodos que están dentro de estas interfaces, se omite, ¿verdad? Ponerles cualquier tipo de modificador, porque de forma implícita ya C# los define a todos por el hecho que no tengan como public. Y para evitar posibles errores, ¿verdad? Es mejor no poner ningún tipo de modificador de acceso. Además, dentro de un constructor, repito, por tratarse de una estructura sumamente básica y sencilla, no podemos incluir dentro de un destructor estructuras como por ejemplo clases ni ningún otro tipo de estructuras en las interfaces, aunque suene un poco radical, pero es así. Una interfase es prácticamente tiene un uso único y definitivo, que es el que hemos estado abarcando a lo largo de las explicaciones que hemos hecho en cuanto al uso de las interfaces. Bueno, vamos a dejar otro video tutorial de interfaces hasta aquí. Creo que nos quedan un par de temas ahí pendientes en cuanto a interfaces, por lo que pensaré si haré un nuevo video tutorial. Voy a revisar y pues ahí verán el próximo video tutorial de qué trata, si otro tema o continuamos con el tema de interfaces.